En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Me gozo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares para continuar el estudio del libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 9, analizando el milagro que Jesucristo hizo en un hombre que había nacido ciego. Los israelitas que conocían las Escrituras testificaron al ver este milagro que nunca en la Biblia se había registrado que alguien pudiera abrirle los ojos a una persona que había nacido ciega. Pero Jesús lo hizo. Y esto fue notorio y no tardaron aquellos que estaban contra Jesús de oponerse, de dudar o de sembrar la duda o desmentir o criticar a Jesucristo diciendo de que probablemente Jesús no había hecho este milagro porque se imaginaban que este hombre que había sido sanado había fingido durante muchos años que estaba ciego con la intención solamente de no trabajar y obtener limosna de parte del pueblo. Surgieron muchas especulaciones respecto a este milagro. Jesús no solamente hacía esta clase de milagros creativos, porque también sanaba a los cojos y sanaba a los mancos. Sin embargo, había una gran oposición de parte del pueblo y también de la dirigencia y de la élite religiosa del pueblo de Israel. Y habían ido a donde estaba el ciego, el que había sido ciego, y indagaron cómo había sucedido, cómo Cristo lo había sanado. Y entonces este ciego, conociendo la malicia y la envidia que le tenían a Jesús, él en realidad argumentó con ellos y defendió el hecho de que Jesús lo había sanado. Y lo amenazaron de que lo iban a expulsar de la sinagoga, porque esa era la amenaza obvia. Eso era lo que decían los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los dirigentes de Israel, para acallar al pueblo, para que el pueblo no diera testimonio de lo que Jesús enseñaba y de lo que Jesús hacía respecto a los milagros y prodigios que salían de sus manos. Y la amenaza era que todo aquel que se pusiera al lado de Jesús y que testificara de los milagros y de las maravillas que Jesús hacía, lo iban a expulsar de la sinagoga y también del templo. Y Jesús ciertamente se dio cuenta de que a este ciego lo habían expulsado porque él había valientemente defendido el hecho irrefutable de que Cristo lo había sanado a él. Y el Señor entonces lo encontró a él y le preguntó que si quería saber o quería creer en el Mesías. Voy a leerles el capítulo 35 en adelante del versículo 35 del capítulo 9 de Juan. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios?
Y respondió él y dijo, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y ahí en ese momento le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si ustedes fueran ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Aquí pues vemos que Jesús se presenta como aquel que es la luz del mundo, que ilumina la mente y el corazón y comunica el conocimiento de Dios al pueblo de Israel. Era una de las funciones del Mesías y del profeta del cual había hablado Moisés en el Antiguo Testamento. Y aquí pues el Señor, al darse cuenta de que este ciego había sido expulsado, el Señor se encontró con él y le dijo estas palabras, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él pregunta, ¿pero quién es, Señor, para que yo pueda creer en él? Y le dijo, yo soy el que habla contigo. Y él dijo, creo, Señor. Y en ese momento le adoró. El corazón de este ciego ya estaba preparado. En el encuentro que había tenido con los fariseos y los escribas, él había mostrado ciertamente que su fe en Cristo era genuina, porque él en ningún momento se atrevió a negar lo que Cristo había hecho a favor de él. Lo defendió con palabras muy sabias, diciéndole a los fariseos y a los escribas que era maravilloso de que Jesús hiciera ese milagro tan grande de sanar a un ciego de nacimiento y que ellos no supieran quién era, aunque Jesús previamente durante su ministerio siempre estuvo enfatizando su procedencia que venía del Padre. Él decía, el Padre me ha enviado a este mundo, a esta tierra. Las palabras y la sabiduría que yo tengo no es mía, es la del Padre. Y sucesivamente Jesús, en las controversias que tenía con los que se oponían a él hablaba de que su Padre era Dios y que él había descendido del cielo a la tierra. Así que el Señor siempre estuvo hablando de su procedencia. Vemos a este ciego que había sido sanado, que le dijo al Señor, dime, Señor, ¿quién es el Hijo de Dios para que yo pueda creer en él? Y cuando el Señor le reveló quién era él le adoró. Una señal inequívoca de que el corazón de este hombre estaba preparado y que creía en el Señor. Y el Señor dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Al hablar de esta manera, el Señor provocó una reacción negativa en los fariseos, en los escribas, porque quiero decirles, hermanos, que los fariseos, los escribas, algunos dirigentes
miembros del concilio y también algunos sacerdotes siempre estuvieron presentes, escuchando, atisbando, dando vueltas alrededor de Jesucristo para ver si podían de alguna manera tomar al Señor Jesús en alguna equivocación que Él pronunciara cuando daba las enseñanzas. Siempre estuvieron atentos para contradecir las enseñanzas de Jesús y por eso habían muchas controversias casi todos los días en el ministerio de Jesús. Y cuando el Señor dijo que para juicio había venido a este mundo, para que las personas que no veían, no entendían y no comprendían el Evangelio y quién era Dios, pudieran ver. Y aquellos que pretendían ver fueran cegados. Y los fariseos entonces que estaban con él, al oír esto le dijeron, o se dieron por aludido, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y las palabras de Jesús fueron estas: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Señor pronunció juicio e hizo juicio sobre algunas personas del pueblo de Israel. Muchos fueron iluminados y participaron de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que vino al pueblo de Israel por medio de los profetas, pero que escucharon esta palabra y no la obedecieron. Escucharon la palabra de Dios, pero no la tomaron como verdadera palabra de Dios. Entonces Dios pronunció juicio sobre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y uno de los juicios era que llegó un momento en que el Señor dejó de hablarles, que el Señor dejó de iluminarles, porque deliberadamente, después de recibir la palabra del Señor, voluntariamente la rechazaron. Y uno de los juicios que vino sobre estas personas que deliberadamente rechazaban la palabra de Dios era que ya después, oyendo, era como si no oyeran. Estaban expuestos a la palabra de verdad, pero ya no la entendían. Era una manera en cómo Dios ejercía autoridad y juicio sobre estas personas que deliberadamente rechazaron la verdad, como sucedió también en el tiempo de Jesús. Los milagros revelaban quién era Jesús, su procedencia y su divinidad. Y también los milagros revelaban su mesiazgo. Y cuando Jesús hacía esos milagros y hablaba como nunca un hombre alguno había hablado, de tal manera que la gente se admiraba de su doctrina, entonces, rechazando la evidencia, el Espíritu Santo que estaba en Cristo dando testimonio de quién era Jesús, los había convencido ciertamente que Jesús era el Mesías, porque uno de los ministerios del Espíritu Santo es revelar a Cristo a las personas. Pero aún con toda la evidencia que demostraba
la identidad de Cristo como el Hijo de Dios y el Mesías, ellos dijeron al hablar de los milagros que en el nombre de Belcebú, en el nombre del Satanás, Jesús echaba fuera los demonios. Cuando se llega a ese extremo de oposición, a ese extremo de incredulidad, entonces el juicio de Dios es inevitable sobre esas personas. El Espíritu Santo, que trata con las personas para convencerles de la verdad del Evangelio y del origen de Jesucristo, deja de tratar con esas personas, porque esas personas han cometido un pecado y que es el pecado de la apostasía, que es un rechazo deliberado de la verdad. Y Jesús aquí dice que eso estaba sucediendo con los fariseos, los escribas, y con las personas que debieron ser los primeros en creer en Cristo, porque eran los custodios de la palabra de Dios y eran los que predicaban y enseñaban la palabra de Dios al pueblo. Ellos debieron de haber estado con Jesús y ellos debieron de confirmar el ministerio de Jesús frente al pueblo. Ellos debieron de haber hecho lo que hicieron algunos de los dirigentes judíos que secretamente habían creído en Cristo, como el caso de Nicodemo. Pero no lo hicieron. Mantuvieron su odio, su repudio y su rechazo hacia Jesús. Por más milagros que hacía Jesús, no los hacía para convencer al pueblo, porque lo que motivaba a Jesús para hacer los milagros era su empatía, su amor, su gracia, su misericordia al ver al pueblo que estaba muy enfermo. Y movido por compasión y por amor, el Señor extendía sus manos y sanaba a los enfermos. Pero era una evidencia delante del pueblo de que también estas señales daban testimonio de la identidad de Cristo como el Mesías enviado por Dios. Y por eso el Señor le dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Se dieron por aludidos frente a la palabra de Cristo que dijo que los que decían que veían, no veían. Y ese era el caso de los fariseos y escribas. Cualquiera que lea la Biblia, cualquier cristiano, cualquier persona nacido de nuevo, queda uno asombrado frente a la incredulidad y a la oposición que los dirigentes religiosos judíos tuvieron frente a Jesús. Casi en todas las páginas de los 4 evangelios vemos la continua oposición, el continuo rechazo al ministerio de Jesús y la manifestación de odio y de envidia que hacía que ellos no pudieran de ninguna manera recibir a Cristo como lo que Él era, el Mesías
que Dios había enviado. Y en este tiempo, en el tiempo pasado, en el tiempo bíblico, cuando Jesús vino al mundo, siempre vamos a ver personas que deliberadamente rechazan la verdad de las Escrituras, la verdad del Evangelio y la verdad encarnada del mismo Señor Jesucristo. Y todos ellos, cuando después de haber sido convencidos por el Espíritu Santo respecto a la identidad de Jesús y que rechazan esa revelación divina, cometen el pecado de apostasía. Y el Espíritu Santo nunca más vuelve a tratar con ellos. Y ha caído ese juicio, para que viendo no vean, oyendo no oigan, para que razonando no puedan entender ni comprender, porque el juicio de Dios ha caído sobre estas personas que deliberadamente, después de conocer la verdad, la rechazan. Mañana vamos a continuar en el capítulo 10. Yo lo espero a usted y le digo a usted que el Señor nos ha dado un grande privilegio de escuchar, entender y comprender su palabra, la cual debemos de obedecer, la cual debemos de enseñar y predicar a las demás personas. Hasta mañana y Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.